29 al 34. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Haciendo memoria de cómo suceden las cosas cuando lo narran los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De cómo se le aparece un ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que le tocó en turno ministrar el incensario, quemar el incienso en el altar. El altar está en el lugar santo, bueno, en el templo, estaba en el lugar santo, frente al lugar santísimo. Se le aparece el ángel Gabriel y le dice que su esposa, que siendo estéril, va a concebir un hijo. Zacarías duda y queda mudo. Y sale, ven los demás sacerdotes que Zacarías se tarda y él no puede expresar palabras. Entonces ellos entienden que habían visto una visión. Elizabeth queda embarazada. A los 6 meses después vuelve el ángel Gabriel y se le aparece a María, la cual le dice que va a concebir del Espíritu Santo. La diferencia entre Juan y Jesucristo es de 6 meses. Y María es parienta de Elizabeth. Y cuando el ángel le dice: tu parienta Elizabeth ha quedado embarazada, ella va y la visita. Para entonces ya Jesús está en el vientre de María. Cuando llega y le saluda, dice uno de los evangelios que en ese momento Juan fue lleno del Espíritu Santo. Jesús en el vientre de María y Juan en el vientre de Elizabeth, y ya Jesús estaba bautizando a Juan desde el vientre. Otro evangelio dice que Elizabeth también fue bautizada fue llena, mejor dicho, del Espíritu Santo. Cuando nace Juan, que nace 6 meses antes, se le abre la boca cuando le preguntan cómo será llamado el niño. Él dice Juan, y empieza él a hablar y empieza a profetizar. Y dice Lucas que en ese momento Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Viene la situación, nace el niño Jesús. Viene la persecución de parte de Herodes cuando aquellos sabios del oriente llegan. Habían pasado alrededor de 1 año y medio aproximadamente cuando llegan los sabios. Y le anuncian a Herodes que ha nacido el rey de los judíos. Cuando los sabios, siendo avisados en sueño que no regresen ante Herodes, porque él quería saber, Herodes, conocer del niño, según para adorarlo, pero la intención era matarlo. Él investiga, se da cuenta que los sabios no llegan, entonces él manda a matar a los niños menores de 2 años. Cuando da esa orden, se le avisa a José que escape y que huya a Egipto, y desaparece por un tiempo. Ya no hubo contacto con Juan el Bautista, aunque eran familiares. Ya cuando pasa el peligro, regresa María y José con el niño y se quedan en Nazaret.
que es donde el niño empieza a crecer. Solamente Lucas relata el evento que ocurrió a los 12 años cuando se les pierde el niño y que está dando una cátedra a los escribas y a los religiosos. Y él menciona que en los negocios de su padre le era necesario estar. La vida de Juan el Bautista, él fue como una especie de ermitaño. Empezó a vivir en el desierto, su vestidura, piel de camello, comía langostas, comía miel. Se estaba preparando, se había profetizado. Su padre Zacarías, su madre Elizabeth, le dijeron que era un niño especial, que había una profecía sobre él, que estaba relacionado con lo que había dicho el profeta Isaías 700 años antes, que sería la voz que clamaba en el desierto. Y así en el desierto Juan empezó su ministerio. Él dice, yo no le conocía. Yo no sabía quién era. Tal vez él no sabía de quién Dios le había dicho que a quien le habría de preparar el camino era a su propio primo, Jesús. Porque él dice, yo no le conocía. Y empezó él, la escritura nos dice, hermanos, allá por ejemplo en Mateo, capítulo 3, en el verso 11, Juan se presenta en su papel, se identifica. Y eso es algo que para poder conocer la voluntad de Dios, usted tiene que identificarse con la palabra. ¿Quién es usted? ¿Tiene identidad de hijo? Si usted tiene identidad de hijo, usted sabe por qué vive y existe. Juan se identifica, se presenta en el papel que se le ha dado. En el verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muestra su autenticidad. Él dice, ¿quién soy yo? Yo a la verdad. Él menciona, yo a la verdad, esta es mi función. Muestra su papel ministerial. Su papel ministerial era bautizar para arrepentimiento. Sin la fe, porque la fe viene cuando Cristo aparece. Era solo arrepentimiento. Por eso se cambió cuando vienen los apóstoles predicando a Cristo, cambia. Ahora no solamente es arrepentimiento, sino también debe de ser incluida la fe en el nombre de Jesucristo y en el sacrificio de Cristo. Entonces muestra su papel ministerial. Hermanos, todos tenemos un papel ministerial, es decir, un llamado al servicio. Y dice la escritura que él hace una solicitud a los candidatos. Aquellos que se quieran arrepentir tienen que ser bautizados en agua, como un cambio de vida. Desde en este momento yo me arrepiento, yo cambio mi manera de vivir. Ahora la solicitud, el llamado de Juan el Bautista es arrepiéntanse y dejen de hacer lo malo. Pero también aquí dice, mencionando que el que viene detrás de él deslinda su nivel ministerial, es decir, el ministerio de Jesús es mayor que el mío. Él es mayor. El que viene detrás de mí, quiten su mirada de mí, porque empezaban a ponerla. La gente salía de todas las provincias, de las ciudades, a oír, porque tenían hambre de oír la voz de Dios. Había sido callada por 400 años, no se había oído la voz de Dios. De repente en el desierto allá se oye un hombre que predica palabra de Dios y todos salen a querer escucharlo. Y cuando vienen él los llama, arrepiéntanse. Es el llamado. Porque el que viene detrás de mí, oh, ese es mayor. Ese es superior. Él no tiene un más alto concepto del que debería de tener. Todos debemos de pensar con cordura. No podemos subirnos a otro nivel al cual Dios no nos ha llamado. Y dice que muestra su capacidad,
solamente. Mi capacidad es que yo hago lo natural. Yo bautizo en las aguas. Y luego dice ahí que es más poderoso. Primero dice, yo no soy digno. El que viene detrás de mí, de él yo no soy digno. Nadie éramos dignos para llegar a ser hijos de Dios. Y eso debemos de tener presente. Usted no era digno. Él me dignificó por su sacrificio. Me dio un privilegio, me dio una posición, me dio un llamado. Pero el que me dignificó gratuitamente, sin ser yo digno, fue Él. Entonces Él está refrendando su personalidad. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy alguien indigno, que tengo una función, y menciona el que viene tras mí, el que viene detrás de mí. Yo solamente voy delante de él. Hermano, la iglesia en este mundo tiene el ministerio de Juan. ¿Por qué? Porque anunciamos el que viene. Cristo viene. Ese debe de ser el ministerio, el que viene. Y es el mismo llamado, arrepiéntanse, porque el que viene es más poderoso. Entonces yo solamente vengo delante de él. Muestra su nivel ministerial, que es cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Yo no soy digno de ponerme las sandalias de Jesús. Recuerdo algunas frases de algunos que ven a otros superior y dicen, no, yo esos zapatos no me quedan, están muy grandes. Su servicio es mayor que el mío. Yo no soy digno. Pero también dice que muestra el dominio que él tiene. Es más poderoso que yo. Él dice, es más poderoso, pero él se está atribuyendo poder. Pero ¿qué poder tenía Juan? Era, hermanos, el poder de la predicación. Porque él no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. Pero el poder de convencimiento, de lograr que ladrones, asesinos, soldados, gobierno se arrepintiera, era porque su prédica era como fuego, como, hermanos, como martillo que quiebra la roca. Tenía poder. Juan el Bautista se le dio poder. ¿Desde cuándo? Desde que recibió el Espíritu Santo. Él es más poderoso. A nosotros se nos ha dado un poder. ¿De quién viene el poder? ¿Dónde está el poder de Dios? En el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted va a tener poder cuando reciba el Espíritu Santo. Poder para vencer la tentación, para vencer el pecado. Poder para tener dominio propio, poder para orar, para buscar a Dios, para pasar tiempo en oración largo y tendido, poder para humillarse, poder para servir, solo a través del Espíritu Santo, pero recibimos poder. Él es más poderoso porque Él es poder y yo lo recibo de Él, pero también muestra su nivel de servicio. Cuando dice, Él no viene para bautizar en agua. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego.
A quien le pedimos el Espíritu Santo es al Señor Jesucristo. Bautízame con ese Espíritu Santo que viene poder para no vivir una vida tibia, una vida fría, una vida sin motivo, sin razón en este mundo. Es el Espíritu Santo. Debemos de pedir: bautízame, Señor, con tu Espíritu. Lléname. Sigue diciendo que la dimensión del servicio de Jesús es una dimensión superior, porque dice: es más poderoso que yo. Y lo vemos a través de los evangelios. Limpió leprosos, levantó paralíticos, hizo que aquel de la mano seca le volviera a restaurar. Levantó aún a los muertos, echó fuera a los demonios. ¡Qué poder! El poder de Jesús. Y Él lo que ministra, hermanos, es lo espiritual. Jesús da lo espiritual. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El bautismo con que yo los bautizo es espíritu de poder. Su ministración es espiritual. Por eso usted necesita más de Dios. Acérquese a Jesús, porque de Él viene. Si alguno tiene sed de mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Es un llamado que hay que aceptar y hay que venir a Él, pero hay que tener sed de lo espiritual. Amén. Él ministra y su carácter es divino, porque la Escritura menciona, hermano, que la autoridad se le ha dado a Jesús. En el verso 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Todo juicio, toda sentencia se le ha dado al Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder de juzgar. A nosotros se nos dio el mandamiento de perdonar, no de juzgar, de perdonar. El que va a hacer todo juicio, por eso decía el apóstol Pablo: ni yo mismo me juzgo, porque Él es el que me va a juzgar. Hay quien juzga, hermano, y se llena su corazón de cuanta cosa por estar juzgando. Y eso no es correcto. El único que tiene poder para juzgar es Jesucristo. Su aventador está en su mano. Él cosechará y separará el fruto. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Este sí y este no. Nosotros podemos descalificar un montón aquí, hermano. Este no debería ir al cielo, diría. Pero qué bueno que usted no es juez. Y si es juez, se pone en un peligro, porque con la vara que mides, será el medido. Mejor no juzguemos, ¿verdad? Deje el juicio al Señor. Usted siga las huellas del Maestro. Las huellas del Maestro. Su mano separará el fruto. Él ejecutará sus propias disposiciones. Limpiará, dice aquí que limpiará su era, recogerá y quemará la paja. Lo que es paja. Y habla también, hermanos, aquí también de las obras nuestras. En el tribunal de Cristo dice que según como hayamos edificado, algunos edifican en paja, en heno, en hojarasca, y esa, hermana, una chispita,
desaparece, pero hay obras que permanecen, que habla Apocalipsis, que aun cuando ellos mueran, sus obras siguen con ellos. Pero Él decide. Lo que hemos hecho nosotros para el Señor, ¿están aquí? ¿O ya se fueron? Lo que ustedes han hecho para el Señor, hermano, Él es el que va a juzgar. Yo no puedo juzgar ni las intenciones, ni la obra de cada quien. El Señor las pasará según Él dirá, y el fruto Él lo va a recoger. Dice la Escritura que será, por eso dice, dejen crecer la cizaña con el trigo. No vaya a ser que queriendo arrancar una cizaña arranquen también el trigo. Cometan el error. Mejor déjenlo que crezca. El que va a venir a recoger el fruto es el Señor. Y Él dice, este sí, este no, este sí, este no, este para el cielo, este para el fuego, este para el cielo, este para el fuego. Qué tremendo, hermano. Y ya sabemos por qué será para el fuego, porque decidieron no atender al llamado de Dios, al arrepentimiento y a la conversión, ¿verdad? Entonces, Él actuará de esa manera. También, lo interesante aquí, hermanos, en Juan leímos, ¿verdad? En el capítulo 1 leímos lo que Él dice. ¿Qué dice Juan el Bautista hablando de Jesús? Llama la atención que Él dice que no le conocía. Yo no le conocía. Yo le pregunto, mire, ¿eran familiares? Dicen unos, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y a veces dentro de la misma familia uno se queda sorprendido de las acciones de un hijo con otro hijo, como Caín atacando a Abel. No sabe, yo no sabía que había tanta maldad. Adán no sabía que había tanta maldad en Caín. No sabía. Y dice Juan el Bautista, 2 veces dice, no le conocía. Mire, los discípulos caminaron con Jesús y no le conocían. Hay muchos que vienen a la congregación y no conocen a Jesús, porque si le conocieran, tendríamos otro actuar, otras acciones. La Biblia dice que no le conocieron a Jesús, porque si le hubieran conocido, no le hubieran crucificado. Pero como no le conocían, mátenlo, decían, crucifíquenlo. Por eso muchos maltratan a Jesús. Por eso muchos todavía ofenden a Jesús, porque no le conocen. Él lo tenemos casi relegado, hermano. A Jesús para otro día. Es el poderoso que bautiza con Espíritu Santo y que dio su vida en la cruz para dar salvación y vida eterna. ¿Lo conoce así? Lo conoce como el que le perdona sus pecados, como el que le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Le conoce como el proveedor y el suministrador de milagros, de sanidades y de provisiones. Le conoce así. Se llama Jesús. Juan dice, yo no le conocía, dice. Ahí, en el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí. ¿Qué dijo? Lo presentó. Mira, hermano, qué revelación. Si dice Juan que no lo conocía, pero cuando lo ve, expresa quién es él. Eso habla de revelación. Porque Jesús se revela. Se revela. ¿Y cómo se reveló a Juan? Se le reveló como el Cordero de Dios. El Cordero del sacrificio. Juan tenía el Espíritu de Dios. Ve a Jesús y dice, wow, Él es. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Eso lo hacen algunos dones, hermano.
como Pedro que identifica a Ananías y Zafira. Ustedes son unos ladrones, unos mentirosos. A veces, hermano, el Espíritu Santo revela a la persona lo que es y cuánta maldad hay en ellos. Por eso Pedro, cuando se encuentra con Simón, el mago, dice: tú, aunque ya te bautizaste, aunque andas detrás de Felipe y lo acompañas a todos lados, tú sigues en prisión de maldad y en amargura. Amén, amén. Felipe no se había dado cuenta y era evangelista, hermano. Pero cada quien en su don, ¿verdad? Llega Pedro y lo identifica. Tú todavía estás en ataduras. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, revela. Porque ante Él todo es conocido. Dice que aún las tinieblas le son luz para Él. Amén. Y lo presenta Juan como el Cordero de Dios. ¿Que qué? ¿Quién es para Juan? Ahora le está conociendo. ¿Quién es Jesús para mí? Para mí Jesús es el Cordero de Dios, que será el sacrificio para mis pecados. Así lo presenta. Pero también el verso 30 dice que muestra, verso 30 dice, Juan 1:30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero si Jesús nació después, ¿a qué se refiere? A la eternidad pasada. Él es antes. ¿Y acaso no dijo Jesús a los fariseos: antes de Abraham yo era? Él es el eterno Dios. Antes de la eternidad Él ya era, y después de la eternidad Él seguirá siendo Dios. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él está hablando: ahora lo conozco. Él es el eterno que se hizo carne y que se hizo cordero. Bendito el nombre del Señor. Muestra su preeminencia. Es primero que yo. Él es el primero en todo, hermano. Tiene preeminencia. El primero en todo. Por eso la Biblia también le llama el primero que resucitó. Es el Hijo de Dios, para que tenga preeminencia en todo. Él es el primero en todo. Y dice el verso 31. Dice: y yo no le conocía, pero ahora le está conociendo. Más, dice, para que fuese manifestado a Israel. Mire, hermano, este versículo. Ustedes se detienen en la lectura para entender un poco más. Dice: más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. La importancia del ministerio de Juan es que para que Jesús viniera, Él tenía que ir delante. Para que se manifieste Jesús a Israel, yo tenía que hacer mi función. El llamado. Comprometerme con el llamado, con mi función. Si yo no bautizo, Él no se manifiesta. Lo mismo sucederá con nosotros. Si no funcionamos en el llamado de Dios, no se va a manifestar aquello para lo cual Dios nos ha llamado, ni se va a manifestar las obras de Jesús. Porque cuando usted empiece a ejecutar y a estar en la función de su llamado, lo que Dios ha preparado para usted se empezará a manifestar. Si Dios le llamó a orar por los enfermos, pero si usted no ora, no se va a manifestar el poder sanador de Dios. Hasta que usted vaya delante de Él, Él vendrá para ejecutar y manifestarse. Mire la importancia. Por eso el diablo, hermano, no los quiere predicando, y usted contentito, ¿verdad? Tirado en la hamaca o en el piso, en el techo. Bueno, ya no es así.
Ahora es en la recámara y con el clima prendido las 24 horas. Amén, amén. Por eso si el diablo ha detenido tu función, no se va a manifestar Dios en tu vida. Ni su poder, ni su gracia, ni lo que Él ha ya preparado para nosotros. Porque la Biblia dice que Él nos tiene unas obras, dice Efesios, ¿sí lo leen? Que Él preparó de antemano para que ustedes anduvieran en ellas. Este va a ser este va a ser este va a ser este va a ser este, y todo está escrito, todo está escrito. A Él le preparé estas obras, a Él le preparé este llamado, a Él le preparé este ministerio, a ella le preparé estos dones, a este le preparé esta vocación, a este le preparé este servicio. Todo está escrito, todo está escrito, todo está escrito. Y cuando lleguemos ante Él, nos lo va a mostrar. Esto estaba preparado para ti. No se manifestó porque no fuiste adelante. Por eso, Juan, qué interesante, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Que para que se manifestase Jesús, Él tenía que bautizar en agua, para que viniera Jesús bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Verso 31, ¿verdad? También dio Juan testimonio diciendo, un testigo es el que da testimonio. De ahí proviene, testimonio viene de que estuvo presente. Dice, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo nunca se fue de Jesús. Yo creo que Juan volvió a experimentar esa presencia, hermano. Desde que él estaba en el vientre de Elizabeth y empezó a saltar en el vientre de Elizabeth porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y luego cuando ve a Jesús dice, ¡oh! Esa experiencia que aunque la tuvo desde el vientre, no era olvidada. Hermanos, porque las experiencias que tú tengas con Jesús no las vas a olvidar nunca. No las vas a olvidar nunca. Pues por eso que uno reconoce cuando Él llega. Así tú puedes estar ocupado en 1000 cosas, pero de repente sientes como que la presencia de Dios llegó, porque ya tienes esa experiencia que está ahí visitándote, que te está llamando a una intimidad con Él. Y esa experiencia, dice, yo doy testimonio, yo vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y se quedó sobre él. ¡Qué experiencia, hermano! Amén, amén. El bautismo, su bautismo en agua, ¿qué anunció? La manifestación de Jesús al pueblo de Israel. He aquí el Cordero, he aquí el Mesías, he aquí, va más allá porque dice la Escritura, da testimonio no solamente de Jesús, hermano. Porque una cosa es el ministerio de Jesús, el cual ya lo cumplió. Pero otra es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es el que está en función ahorita. Es el que trae, como está unido al Espíritu del Padre y al Espíritu de Jesús, Él es el que trae la presencia de Jesús. Porque los tres son uno. El ministerio del Espíritu Santo nos lo dio a conocer Jesús. Él dijo, viene otro. Viene otro. Yo me voy, pero viene otro, con otro ministerio.
Él viene a convencer de pecado y de juicio. Él viene a redarguir los corazones. Él viene a consolar. Él viene a fortalecer. Él viene a dar poder. Él viene a dar de sus dones. Él viene a repartir ministerio. Es el glorioso Espíritu Santo. Él dio testimonio ya no solamente de que estaba Jesús aquí en la tierra, sino que ahora había venido el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dio testimonio acerca del Espíritu Santo. Dice el verso 33, dice, sobre quien veas, dice, yo no le conocía, una vez más dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién fue? El Padre. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el bautizador. Él es el que bautiza, Él es el que llena, Él es el que suministra, Él es el que hace sanidades, Él es el que hace milagros, Él es el Espíritu Santo. Y es suministrado por Jesús a nuestra vida. Él es el que bautiza. Da testimonio ahora del Espíritu y Juan declara que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34, y yo le vi. Qué maravilloso, hermano, ser testigo de las obras de Dios. Ser testigo del poder de Dios. Aquellos que somos testigos podemos testificar. Yo puedo dar testimonio de su poder sanador. Puedo dar testimonio de su poder salvador. Puedo dar testimonio de su poder libertador. Puedo dar testimonio de su poder proveedor. Soy testigo. Puedo hablar con convicción. ¿Y a qué fuimos llamados? Vosotros me seréis testigos. Cuando nosotros comenzamos a ser testigos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Aleluya. Él bautiza y yo le vi, he dado testimonio de que ¿verso qué? 34. ¿De qué da testimonio Juan? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo tratamos al Hijo de Dios? ¿Como un amigo, un familiar, un X, que lo atendemos cuando queramos, que lo buscamos cuando solo hay tiempo? ¿Cómo tratamos? Es el Hijo de Dios, hermano. Si los hombres reciben con pompa y címbalos cuando entran hombres terrenales solo porque tienen una posición, y viene fulano de tal. Por eso la iglesia dice que tiene que prepararse como una novia, vestida de blanco, ataviada, sin mancha y sin arruga. Porque el que viene es aquel que la tomará como esposa para llevarla a su palacio real. Un palacio real no terrenal, en el cielo. ¿Qué hacen las novias terrenales cuando las visita el novio? Me platicaron que llega un hermanito y le dice a su hermana, oye, me topé a tu novio, dice que llega como a las 12 del mediodía. ¿Qué? Pues todavía no se levanta la muchacha. Se levanta, corre, lava los trastes, limpia la mesa, barre, trapea, recoge la ropa que está en los sillones, sube, se mete a bailar. Bueno, eso lo hizo en 15 minutos porque 45 son para arreglarse. Y la madre con la boca pegada en el piso, con la quejada. ¿Qué pasó? Viene el novio.
preparó la casa. Se preparó ella para recibirlo. Que no debemos de hacer eso nosotros con el Hijo de Dios. Que no debemos prepararnos para recibirle. Yo no estoy haciendo alusión a ninguna muchachita. Yo dije, me contaron. Y la mamá contentísima dice, a ver si vienes más seguido, ¿verdad? Para que la casa esté limpia todos los días. Pero en esa ocasión ella sabía que venía el novio. Nosotros no sabemos, hermano. Tenemos que estar arreglados y limpios todos los días, porque en cualquier momento viene el novio sin avisar. Alabado sea su nombre. Amén. Por eso a él no se le trata igual que a cualquiera. Juan dijo, yo doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Yo no soy digno ni siquiera ponerme uno de sus sandalias. Yo no soy digno ni siquiera encorvarme. Yo no soy digno. Él es el grande. Él es el poderoso. Él es el Cordero. Ahora le conozco. Ahora yo digo la verdad. Ahora doy testimonio. Él es el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra. Amén. Dios, hermanos, nos quita toda duda que nosotros podamos tener para que Él se revele. Se revele Él y revele nuestro llamado, que lo tuvo bien claro Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Una voz. Entonces, ¿por qué bautizas? Porque me enviaron a bautizar. Soy obediente al llamado. Pero ustedes no pongan mi mirada en mí, el que viene. Ese es el bueno, el que viene detrás de mí. Su ministerio es grande, es poderoso y ministra según la necesidad de la gente. Su divinidad es que es el Hijo de Dios, que es nuestro bautizador con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más de Él? La Biblia dice que Él no da al Espíritu por medida. Pero si queremos que Él se manifieste, ¿a qué te llamó el Señor? ¿En qué andas metido? ¿En qué te metiste? Que no estás haciendo aquello para lo cual yo te mandé llamar. Y mi manifestación se detuvo. Yo no puedo manifestar. Por eso Juan dijo, si yo no vengo a bautizar, dando a entender, no se manifiesta el Hijo de Dios. Pero como yo estoy siguiendo la indicación del que me envió, es para que Él se manifieste a todo Israel. Amén. Así es que, hermano, póngase de pie en esta hora. Jesús viene para bautizar. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el poderoso, todopoderoso. Jesús es el que ministra lo espiritual a nuestra vida. Jesús se manifestará cuando nosotros entendamos nuestro llamado. A la luz de esta palabra, quiero orar conmigo. Quiero decirle, Señor, habla a mi vida para conocer y conocer más de ti. Dirige mis pasos. Señor, fortaléceme. Porque no le pide una vez más, entre usted así en el lugar
en lo secreto de su corazón. Ahí está Jesús y el Espíritu Santo está unido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo, porque nos amaste de tal manera, Señor, para que nosotros conociéramos al Padre a través del Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a este mundo para bautizarme, para llenarme, que sin el Espíritu de Dios no podré llegar a conocer a Jesús, porque es el Espíritu Santo el que me revela a Jesús y su ministerio. Sin el Espíritu Santo no puede ser revelado el Hijo de Dios, porque ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Y es el Espíritu de Dios el que conoce a Dios, el que me revela al Hijo y me revela al Padre. Cierre sus ojos, levante una mano al cielo, incline su corazón, tráigalo hasta el altar de Dios. Dígale: Padre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ofrézcase el sacrificio vivo como una ofrenda delante de Dios.